¿Qué tal? Bienvenido. Pulso económico de viernes que, como es costumbre en el programa, empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX, y hoy con sumo gusto porque se rompe 7 meses de resultados negativos al cierre de las respectivas sesiones. Hoy el IBEX cierra en positivo, 0,59 de avance, no es mucho, pero algo es, 9.364,6 al cierre el índice general. Algunos valores han aprovechado la ocasión. Acciona sube 2,63, Repsol 1,88, Banco Sabadell 1,67. En el lado de los que hoy han tenido peor ejecutoria, la que peor, Fluidra, que se deja 1,95. En segundo lugar, Grifols, que se deja 0,90. Y en tercer lugar, Celnex, que pierde 0,55. Bien, y a continuación les vamos a adelantar algunos de los elementos informativos que seguro más les van a interesar del debate económico que mantenemos aquí cada tarde para todos ustedes, para que no se les escape un detalle. Bien, y en ese debate económico hoy tendremos que hablar del euro, porque el euro se encamina a su octava semana consecutiva de pérdidas y eso pues es bastante peligroso ya. Empezamos a estar en el terreno de los peligros y naturalmente tendremos que hablar de la operación de la compañía saudí de telecomunicaciones, iba a decir directamente del fondo de la familia real saudí, que es el propietario del 65%, pero bueno, es igual. La compañía de telecomunicaciones saudí sobre Telefónica. Es un conflicto que pone en peligro muchas cosas en un gobierno que parece dividido. Luego verán que hay algunas afirmaciones de la socia Yolanda Díaz, pero que desde luego pone en duda qué va a pasar con algunos contratos de esos largos que tiene Arabia Saudí para que le construyan barcos de guerra en Navantia, o que tiene Renfe, o que tiene Adif, o que tiene Indra. La pregunta en el horizonte: ¿acatará Sánchez la presión de su socio Sumar para ir en contra de esta operación de los fondos o de la compañía saudí de telecomunicaciones sobre Telefónica? Bueno, pues ya lo veremos. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don José Ramón Riera, economista y escritor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Javier? Bien reencontrado después del parón veraniego. Y don Víctor Alvar González, que es socio fundador de Next Step Finance, también le doy la bienvenida. Muchas gracias. ¿Ha descansado usted? Mucho, gracias. Me alegro. Vamos a dar un repaso entonces a nuestro IBEX, que hoy rompe racha y hoy se pone en positivo, aunque bueno, las expectativas pues no van a cambiar. Yo he tenido la sensación en algunos momentos de este verano de que los mercados trataban de ganarle un pulso a los datos, que los datos eran malos y los mercados no reaccionaban, iban, venga, que a lo mejor lo superamos, ¿no? Eso pues se está desinflando ya, o al menos a mí me lo parece. Víctor. Vamos a ver, es que ahora mismo en los mercados a peor mejor. Es decir, que lo que más afecta a los mercados actualmente es la Reserva Federal. Muy sencillo, el año pasado la Reserva Federal se puso a subir los tipos de interés y eso es lo que ha hecho, incluso este también, pero que decir, llevamos toda una época de subidas de tipos. ¿Y qué hizo el año pasado ante la perspectiva de subidas de tipos que hicieron los mercados, las bolsas concretamente? Pues bajar. ¿Qué ha pasado cuando ha empezado a verse que puede llegar el final de esas subidas de tipos? Que los mercados han subido. Entonces, para que la Fed se detenga y deje de subir los tipos de interés, se relaje y de esta manera permita ya que quite ese freno a la economía, lo que tiene que ocurrir es que la economía norteamericana, estoy hablando del mercado que marca a todos los demás, aunque luego podemos particularizar en Europa, lo que tiene que ocurrir es que la economía norteamericana se enfríe, sobre todo que se enfríe, para que se enfríe la inflación, sobre todo la subyacente. Entonces, para que esto ocurra, lo que tienes que ver es peores datos de paro, peores datos de demandas de empleo, etcétera. Entonces, en definitiva, y para no enrollarme, lo que el mercado ve con mejores ojos son los datos que dicen se acabó la subida de tipos, tanto en Estados Unidos como en Europa, y ahora ya viene, digamos, nos quitan el freno y evitamos además que la Fed se pase de frenada.
José Ramón. Sí, a mí me ha parecido una explicación espectacular, Víctor. Joder, te felicito porque es un análisis exacto de lo que está en este momento sucediendo en Estados Unidos. La sesión de Jackson Hole ha sido determinante. Powell dijo, sí, tendré que subir, sí tengo que seguir subiendo, y lo dijo claramente. Pero de pronto, dato de paro, 3,8% en Estados Unidos, ya empieza a haber motivos en estos momentos para que se pare la posible siguiente subida, no así en Europa. O sea, al Banco Central Europeo, por desgracia, le queda mucho trabajo por hacer. No nos olvidemos que Estados Unidos está en un 3,2 de inflación contra un 5,25 de tipos de interés. Nosotros estamos en un 4,25 de interés contra un 5,1 en la zona euro, con lo cual, y yo creo que efectivamente lo has definido a la perfección. En Estados Unidos todo parece que está llegando al límite donde puede llegar. No nos olvidemos. Las hipotecas, las demandas de hipotecas han caído a niveles del 95 y en el 7,31% de interés es a lo que se concede una hipoteca. Esto afecta directamente a la construcción, a la actividad inmobiliaria, con lo cual le va a tocar en vena al PIB. Por acabar con Estados Unidos, ¿creen que el consenso debería empezar a abandonar la idea de que es irremediable una recesión? Claro, porque cuando se hacían estas proyecciones, que eran 90% del consenso, sí, lo que no se tiene en cuenta es que hay un plan aprobado en 2021 por el cual se van a gastar, se van a emplear, me da igual invertir que gastar. Plan de gasto público por 1 trillón americano, 1 billón, por terminología de aquí, 1 billón de dólares en infraestructuras. A eso hay que sumar varios miles de millones también para programas de digitalización, como aquí en Europa, y de energía verde, o como lo queramos llamar. Es decir, que está el nivel de gasto público. Bueno, la prueba, como en las matemáticas, de que esto es cierto, es cómo se ha disparado la deuda en Estados Unidos. ¿De dónde se saca ese dinero? De emitir deuda. Entonces, se ha emitido deuda a niveles que hasta Fitch ha cambiado la calificación crediticia de Estados Unidos, y con todo ese dinero va a la economía, a gasto público, política keynesiana. ¿Qué ocurre? Que con todo ese dineral, aunque sea un crecimiento artificial, no es empresas que se crean como tipo Apple o yo qué sé, es crecimiento. Y entonces al final es muy difícil que entre en recesión cuando tú estás inyectando dinero de esa manera, el Estado ha sustituido a la Fed en crear crecimiento artificial. Dicho esto, es crecimiento, por lo tanto es difícil que haya una recesión. Y por eso también tenemos a los números lo que dan eso que llaman el aterrizaje suave, que eso le gusta mucho a los mercados. Hombre, si llegamos a una inflación que se queda en el 3, se acerca ya al 2, que es el objetivo, digamos, Alicia del País de las Maravillas, y hay un crecimiento del 2 y pico % en la economía, pese a haber subido los tipos de interés, la mayor subida en 20 y tantos años, pues tampoco está mal. Eso es un poco el planteamiento. Que luego detrás los fundamentos de eso son muy falsos y muy, digamos, muy poco... Tramposillos. Son tramposillos, como aquí, que se hace exactamente lo mismo. Dice, ¿por qué no estamos todavía en una recesión mayor en Europa? Por las mismas, los fondos europeos, los fondos no sé qué, Alemania, que era el guardián del gasto, no quiere ser el pagafantas. Alemania quiere gastar como los demás y van a programas también de ese estilo. Sí, vamos a ver. Es decir, las economías van a seguir, es decir, difícilmente entrando en un volumen de recesión importante. O sea, pueden paralizarse. Europa está en parada, es decir, no cardíaca, pero está en parada. No ha entrado en recesión, pero el PIB en el segundo trimestre se acaba de publicar, por fin, definitivamente, en la eurozona un 0,1%, pero está en un 0,1%. Estados Unidos, si miramos los 4 trimestres, está en un 2,8% de crecimiento, un 2,8%, con un 5,25% de tipos de interés. Es difícil de explicar, y la explicación es la inversión pública. O sea, sin duda, la inversión pública en el gasto público, el modelo keynesiano que tiene decidido, yo creo que con un error tremendo por parte de Joe Biden. ¿Por qué? Porque no está parando la inflación. Si la inflación solo se para de una manera realmente. O sea, para el gasto público. Guárdate ese dinero para cuando la economía llegue abajo, y en el momento que esté abajo y hayas parado la inflación es cuando empiezas a tirar para reactivar, pero tampoco llegando al billón. Sí, aquí estamos en Europa, es decir, mucho dinero sigue todavía, a pesar de que la masa monetaria está poquito a poco bajando, pero claro, los países como España nos seguimos endeudando
endeudando, España se sigue endeudando, Francia se sigue endeudando, Italia se sigue endeudando, pero a volúmenes... Solo Alemania ha hecho algo en esa materia. Claro, nada más la Por única. cierto, Y aún así han cambiado mucho, ¿eh? Porque Sí, de lo que bueno, eran a lo que son ahora a nivel de gasto público... Hablando de Alemania, que sacaba usted el tema, hoy han aparecido datos de inflación y estos datos lo que plantean es que a ritmo interanual la inflación en Alemania está en el 6,1%. Sí, ahí hay una esperanza y es que no hay mejor antídoto para la inflación que la recesión. Y yo sí creo que pues, Estados Unidos aguantará mejor porque aparte de todo el gasto público, que aquí también lo tenemos, en Estados Unidos es una economía mucho más dinámica. Aparte que no están sufriendo tanto el efecto rebote de las sanciones a Ucrania, no tiene el problema que tenemos nosotros con la energía. Mira Alemania tiene un problemón impresionante. Entonces, quiero decirte que aquí sí podemos encontrarnos de repente, no con una recesión profunda, porque ahí hay una red de protección de gasto público importantísima, pero bueno, aquí sí podría profundizar más que en esta. O sea, esta diferencia de 2 puntos, 3 puntos que puede entre Estados Unidos y Europa, podría ocurrir que Estados Unidos creciera solo un 1 dentro de un cierto tiempo. Pues claro, no puede, al final es imposible mantener toda base de gasto público y que Europa esté cayendo un 2%. O sea que esto no es imposible. Y eso esa es la mala noticia. La buena es que eso para la inflación, sobre todo la subyacente. Porque en el momento que la gente no tiene dinero, pues no puede pagar un solomillo a 28 euros. Y el de restaurante tiene que bajar el precio del solomillo, porque si no, no va nadie al restaurante, ni se hace unos aparatos para los dientes. En fin, la inflación de servicios. Entonces yo no me quiero meter ni con los restauradores ni con los dentistas, pero todos los servicios, en el momento que la gente no tiene dinero, pues hay que bajar los precios. Sí, vamos a ver, Alemania está en un 6,1. Los únicos que estamos en Europa en una posición extraordinariamente bonita es España, que además es falso. Además es falso y lo he demostrado ya en varios artículos míos, en los cuales demuestro que el mes de julio le ha faltado al IPC 2,8 puntos. ¿Por qué? Porque se cambió el modelo de cálculo el día 1 de enero, en el cual se decidió que el precio, el cálculo de la energía se hacía de otra forma diferente. Nosotros tenemos un 14,7 negativo en el índice de precios 0,4, que es el subíndice energético. En Alemania, mira cómo están. Es la gran influencia que está provocando la gran inflación alemana. Viene por el tema energético y por el tema alimentario. ¿Nosotros qué hemos hecho? Que somos los más listos del mundo. Cambiamos el modelo de cálculo de la inflación de la parte energética, le bajamos casi 2 puntos en la ponderación y cogemos los alimentos y le bajamos 2 puntitos enteros. Entre los dos, 3 puntitos enteros, entre los dos, 4,75, casi un 5% la ponderación, con lo cual, claro, si recalculases, si lo hicieses a la inversa y simplemente por diferencia, 14,7 la media de la Unión Europea, 2,5 son 17 puntos, 17, el 12%, pues es un 2,2. Si le calculases el 14,5 sería un 2,5 y si le metieses el cambio de ponderación de los alimentos tendrías un 2,8. Alemania está en la media europea, porque España está casi también en la media, un poquito por encima. Pero lo importante, Alemania está poniendo sus controles para bajar. Riera, nosotros no estamos haciendo nada. Cuéntame ese temor de que haya también economía creativa o contabilidad creativa en el cálculo del Producto Interior Bruto. Bueno, vamos a ver, hay una cosa que a mí me ha preocupado enormemente, me lo ha mandado un economista que para mí supone el mayor respeto en este país, que es Daniel Lacalle, un tuit de Carlos Martín Urriza, diputado en el Congreso por Sumar, doctor en Economía, y que dice nada más que el INE revisará al alza el PIB del 2021 el próximo día 18. ¿Del 2021? Sí, el PIB del 2021 van a recalcularlo y nos van a dar un nuevo PIB el día 18 y nos dicen que además va a subir al 8% el PIB en lugar del 5,5%. ¿Qué tiene esto? Pero aparte de que, bueno, esto es creatividad pura, hombre, sacamos automáticamente que el divisor es más importante, con lo cual cuando calculemos el déficit en porcentaje sobre el PIB nos va a salir más bajo y cuando calculemos la deuda sobre el PIB nos va a salir más bajo. Y además, oiga, ¿pero por qué lo dice un diario como Diario.es y lo dice un diputado de Sumar? ¿Por qué nos tenemos que enterar de que el INE está calculando
recalculando el sistema de ponderación y de medición del PIB del 2021. Oiga, no, esto en palabras de verdad reales, esto es un golpe de Estado a la economía, al cálculo económico de este país. A partir de aquí ya el INE ha dejado de ser el INE para ser el CIS del INE, ni más. Pero ni en el pecado puede venir la penitencia. Pues claro, si tú ahora subes ese dato, y fíjate, acaba el verano y tenemos un dato de crecimiento muy bajito, después de un verano turístico teóricamente muy potente. O sea, teníamos que estar con la inercia del mes de agosto. Vamos con el mes de agosto. Y entonces hemos tenido un dato de crecimiento muy bajito. Ya miras tú cuál puede ser el dato de crecimiento en noviembre, por ejemplo, cuando no tienen ni el turismo ni nada que se le parezca y las hipotecas están donde están y todo esto, y vienes encima de calcular un crecimiento del 8%, pues ahora ya verás tú a nivel de comparación cómo va a quedar. Fíjate, lo van a calcular para el 2021, con lo cual, es decir, siguiendo la metodología que ha anunciado la Oficina de Estadística del Reino Unido, que ha anunciado que el PIB lo han recalculado y que ha subido un 1,8 en el 2021, un 1,8% más de lo que Con lo cual, si ahora crece menos, se va a notar mucho más la diferencia. Pero recalcular el 2021... Ah, bueno, también este se calculará al alza. A ver, ahora van a hacer a la baja. Del 21 para acá se va a recalcular si eso es así, todo. Ojo que no está decidido ni dicho que eso vaya a ser de esa forma. Pero, hombre, pero lo veremos llamativo. pronto, el día 18. 18, lo sabremos. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa con el euro? ¿Están preocupados ustedes por la octava semana de pérdida respecto del dólar en un entorno en que la producción industrial ya lleva 2 meses de caída por el lastre del aumento de los precios de la energía? No, tiene toda su lógica que el euro, las divisas, brevemente, las divisas se mueven sobre todo, unas veces más por un factor u otro, pero siempre es o los tipos de interés, el precio del dinero, donde más se paga el dinero, ahí va el dinero. Donde más altos son los tipos de interés, ahí esa divisa puede subir y eso son más altos en Estados Unidos y por lo tanto ahí va dinero. Y otras veces es lo que se mira más en la fortaleza de la economía subyacente. En estos casos coinciden ambas cosas a favor del dólar. Son difíciles de predecir las divisas, yo no lo pretendo, creo que salvo casos muy concretos, ¿para qué complicarse con algo tan, si ya todo es difícil de predecir eso mucho más? Pero en este caso, bueno, se junta todo, es decir, que si los tipos de interés son más altos en Estados Unidos, la economía norteamericana claramente, como hemos comentado, va mucho mejor que la europea, pues al final, entonces, ¿por qué va a estar fuerte el euro? Pero bueno, sí creo que es importante decirle a la gente que lo de las divisas hay que cogerlo con cierto cuidado. Sí, vamos a ver, ahí para mí hay un factor clarísimo. 2,8% de estimado de crecimiento 4 trimestres, Europa está en el 0,4, hay una diferencia notable, la economía americana todavía está potente, es decir, a un paro 3,8 en Europa 6 y pico, 6, 7. Sí, con lo cual, sí, bueno, es la muestra palpable de que por mucho que, además con los tipos de interés más altos, esto es verde, blanco y en botella, esto es leche, o sea, si tú tienes dinero, ¿dónde te lo llevas en estos momentos? Pues a tenerlo en dólares. Y yo creo que esa es la consecuencia natural. ¿Que esto va a seguir así? No lo sé. El Banco Central Europeo yo creo que no está preocupado por la cotización del euro, porque al revés, se nos facilita las exportaciones de forma sustancial. Pero complica la inflación, porque lo que compramos fuera nos sale más caro, pues se compra en dólares el petróleo, por ejemplo. Una cosa ahí. Pero bueno, ellos están ya con su historia y ellos simplemente suben los tipos y listo. Bueno, vamos a hablar del lío de la compañía Saudi Telecom en Telefónica, y en ese territorio estamos esperando a ver cómo se lo toma el gobierno, si autoriza o no la operación. La operación es un tanto extraña, tampoco gusta mucho que sea dinero saudí, según parece, y hoy tenemos declaraciones de Yolanda Díaz Lápiz Pireta, que siempre se adelanta a todos y a todo. No podemos consentir que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la vicepresidenta económica del Gobierno en funciones y así lo voy a defender. Insisto, nos queda mucho por hacer en materia industrial. Todos los países reglan y normativizan estas situaciones. Debemos de pensar en España cuáles son nuestros sectores estratégicos, quién puede formar parte de los consejos de administración de esos sectores estratégicos, cuáles son los límites y, desde luego, trabajaré para que esta operación no se produzca. Habla y no sabe. Nosotros también tenemos normas en esa materia. No se crea que estamos aquí en la inopia. No. Lo que pasa es que, según lo que hagáis con la inversión de Arabia Saudí, se pueden ir al traste una cantidad importante de millones comprometidos con proyectos para Navantia, para Adif, para Renfe, para Indra y para unos cuantos más, que es la cosa que esta señora no valora.
Vamos a ver, y antes de irse, justo de empezar las elecciones del 23 de julio, se publicó en el boletín oficial la posibilidad de que sucediese esto que ha pasado. Es decir, el gobierno preautorizó esta operación en el boletín oficial del Estado 15 días antes de las elecciones, con lo cual, vamos a ver, que esto les toma por sorpresa a la vicepresidenta. Me parece que al presidente no le ha tomado por ninguna sorpresa. Vamos, esto se sabía. El presidente lo sabía seguro y además lo estuvo preparando. Vamos, esto es otra vez blanco y en botella, llámale como quieras. Totalmente. No se hace una operación así sin tener por lo menos una señal, un guiño de que bueno, que puedes hacerlo, y la prueba es esa. Si se hizo esa norma es porque como iba a ocurrir querían dejar claro que oiga, esto ha ocurrido, pero aquí tenemos esta norma. Que esto me hace gracia, Yolanda. Hay que reconocerle el mérito. Parece la presidenta del gobierno. Es la que sale ahora en todos sitios, es la que se entrevista con Puigdemont, es la que opina y decide sobre la inversión en Telefónica. Que yo sepa, el ministro de Trabajo, ¿no? Es impresionante cómo se vende esta mujer. Pero dicho esto, esto es una cosa que se sabía, esto está hablado, no se hace nadie en este sector y en este mundo de la inversión institucional a este nivel. Es tan tonto como hacer una OPA hostil cuando hay no hay una OPA hostil todavía, pero digamos una toma de posición hostil al gobierno cuando hay una norma que dice claramente que puede no aceptarla y que te quedas con un 5% como un accionista más y que no llegas ni en broma al 9,9 y has puesto ahí el dinero. Y de medio julio a medio agosto han comprado 600 millones de títulos de Telefónica, que es lo que se mueve en los mercados en Telefónica en 6 meses. Y nadie se da cuenta. Bueno. Y no nos olvidemos otro tema. Arabia Saudita es un país que ha entrado en los BRICS. O sea, decir, esto vamos a tenerlo. Esto es importante, es importante porque es el país muy activo últimamente, de acuerdo con Irán, vía con la ayuda de China, entre los BRICS. Curiosamente es un país que está ahora teniendo cada vez un positivo. Bueno, primero los que más están ganando, porque sí, eso que se dice, ¿no? De que cuando pasa algo hay que mirar quién sale ganando. Y aquí quien se está forrando son los saudíes, todos los países del Golfo, ahora además el acuerdo con los chinos, en fin, bueno, tema importante. Apple borra casi 200.000 millones tras el veto chino a iPhone. Esto es tremendo, ¿eh? Sí, bueno, yo no soy un experto en valores, no sé cómo le afecta exactamente, no sé si eso al final tendrá, ¿sabes? Si están en algún tipo de lucha, negociación o lo que sea, no puedo opinar. De todos modos, creo que al final Apple como valor es mucho más que solo eso. Es impresionante cómo se lleva esa compañía, cómo crecen, cómo dan el siguiente paso, son los primeros, cómo se están posicionando en todo. Pero en 2 días, 200.000 millones. Es verdad que eso no le ha sentado bien. No, vamos a ver, a nadie esto no gusta, ni a los mercados, ni al Tim Cook, ni al Consejo de Administración de Apple, ni nada. Pero bueno, la potencia económica de un Apple no se va a resentir por hacer este apunte contable o esta reducción de valor en la compañía. Eso sí, Apple no perdona, ¿eh? Ah, bueno, claro. Apple no perdona, ¿eh? Los negocios son así. Sí, Apple no perdona. Bueno, muy rápidamente, ¿qué esperan ustedes de la reunión del Banco Central Europeo del próximo día 14? Hombre, para mí está clarísimo. Seguimos el nivel de la inflación que tenemos, sigue estando demasiado alta. Es decir, yo creo que va a subir otro 0,25 y a partir, yo creo, de ahí, en el 4,5 va a esperar. O sea, vamos a ver qué pasa con el PIB del tercer trimestre, es decir, con lo cual yo creo que el siguiente, es decir, que tocará, aunque toque en octubre, yo creo que va a ser un pase hasta ceder el dato oficial del PIB del tercer trimestre, y ahí ya, si ve que el PIB, después de que el segundo hemos perdido solo un 0,1, de pronto entra en negativo, veremos. Víctor. Sí, coincido, probablemente suban otra vez, pero creo que habrá algún tipo de mensaje de no somos totalmente estancos a la realidad. Y que la realidad es que aquí estamos como al borde de un precipicio en Europa. O sea, aquí no tenemos ni ese nivel de paro de Estados Unidos, es muchísimo mayor. El Euribor está haciendo polvo a los europeos, y la industria alemana está absolutamente tocada. Con lo cual probablemente hay algún mensaje de, bueno, a partir de aquí, algo dirán en ese sentido, creo yo, y le sentará bien al mercado. Bueno, pues que así sea. Esperemos. No tenemos tiempo para más. Les agradezco mucho su presencia y sus opiniones todavía más, y a ustedes su paciencia y su interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí
la redacción abierta de la tarde con todo lo que nos trae hoy la política, que no es poca cosa.